Una serie como South Park empezó siendo lamentable, con unos gráficos que daban vergüenza ajena, unos guiones plagados de tacos. En la versión española, muchos más, con lo cual es más interesante la versión española. Por cierto, que tengo un amigo húngaro que se queja de lo mala que es la versión húngara, pero está de acuerdo conmigo en que la versión de la canción del Panda de acoso sexual es mucho mejor en húngaro, porque en húngaro además le añaden pedos. Según se va moviendo, según va oscilando el panda de acoso sexual, le añaden pedos, lo cual mejora la canción, de acuerdo con los postulados, con los presupuestos de South Park. South Park empezó siendo malísima, pero muy divertida, y ahora es infinitamente peor, pero no ya en el sentido en el que era malísima al principio, de decir, Dios, esto es tan cutre que merece la pena verlo, sino que ya da vergüenza ajena, no solo por los gráficos que han mejorado paradójicamente, sino por el planteamiento, por el contenido que intenta ser imitativo. De hecho, los autores, los creadores, ven como los peores capítulos, los primeros que eran creación original suya, y ven como mejores aquellos en los que imitan algún mundo de fantasía, algún mundo de otro autor, algún estilo pictórico, algún estilo de dibujo de otros maestros. El caso es que no hay ninguna razón sensata para seguir viendo South Park, salvo quizá el que, como ellos siguen disparando a todo lo que se mueve y criticando todo lo que les ocurre de la manera, todo lo que se les ocurre de la manera que a ellos les parece bien, como al principio, como si estuviera en un tiempo en el que eso no se puede hacer, casi podemos decir que es la única serie de difusión comercial, de difusión masiva, de difusión de masas, que transmite ideas que ahora se identificarían plenamente con la extrema derecha. Es una serie, en algunos aspectos, porque critican todo, en algunos aspectos naturalmente critican la derecha, en otros aspectos es una serie que puede calificarse de extrema derecha y que nos sorprende y nos admira y nos gusta que siga comercializándose y siga ocupando el puesto que tenía antes de que la ideología colectiva, antes de que la ventana se estrechara y antes de que las miras cambiaran, antes de que la conciencia colectiva fuera completamente otra. La conciencia, el imaginario, el inconsciente, nos podemos ir a Jung si hace falta. En este espíritu de una serie que dramática y literariamente empeora por segundos, veo el que en uno de los capítulos, desde luego peores, con uno de los personajes peores, que es el director PC, el director políticamente correcto, que preña a una trabajadora, a una superior igualmente, a una autoridad superior igualmente políticamente correcta, y precisamente igualmente políticamente correcta, y precisamente por esa corrección no pueden decir que ha habido una relación inapropiada, un vínculo inapropiado, pero tienen un montón de chiquillos que son PC y se reconoce claramente que son PC, es decir, políticamente correctos. Y se les ve que son políticamente correctos porque cuando alguien empieza a contar un chiste con ese comienzo tan habitual, entra un rabino, un cura católico y un pastor protestante, o entra un negro, un chino o entra un español, un francés, un italiano. Cuando se comienza con un chiste de esta manera, ellos rompen a llorar desconsoladamente y hay que decirles, no, se van por donde han venido. Algo muy parecido ocurre en China, donde a pesar del comunismo, del férreo marxismo, leninismo, maoísmo que impera allí, también cierta ideología benevolente, identitaria, permea y ha llegado, y una marca famosísima de pasta de dientes, una pasta muy popular, que mostraba que tenía como logotipo, como reclamo, a un negro que le daba el nombre, un negro, sonriendo con esos dientes blanquísimos
que tienen muchos negros de piel muy muy oscura cuando el escorbuto en el barco de esclavos no ha acabado con ellos. O también he visto encías enormemente hinchadas y bocas verdaderamente estremecedoras y espantables entre los reclutados, los reclutados forzosos en las dos guerras, sobre todo en la Primera Guerra Mundial. Había soldados, he visto documentales y he visto material fílmico de soldados negros de la Primera Guerra Mundial que en las circunstancias de viaje, alimentación, tenían la boca hinchadísima. Bueno, pero esto naturalmente también ocurre en circunstancias de desnutrición, etcétera. Pero bueno, cuando los negros secuestrados por los occidentales, con la connivencia, por supuesto, de los reyezuelos locales, llegan a América, claro, sobre todo a América, llegan a América, o en el pasado también a Europa, y se asientan de una manera más o menos decente, y su alimentación, que desde luego no repara en... no incurre en lujos, les permite una condición física bastante envidiable y envidiada por parte de los blancos, porque tienen cuerpos fibrosos y sin asomo ni sombra de grasa, y una dentición perfecta que ha llamado mucho la atención no solo a los occidentales, sino también a los orientales, también a los chinos. Esas sonrisas blancas, por supuesto que intentan imitarse, como las damas romanas cuando llegaban los esclavos septentrionales, los galos y los germanos, envidiaban esos cabellos y se los teñían de rojo, se los teñían como podían, o se los desleían, y es algo que criticaban naturalmente los satíricos romanos. Bueno, la dentición de los negros es algo envidiable, es algo fácil de obtener naturalmente con unas tenazas en los tiempos de la máxima crueldad, pero digamos que en suma los dientes de los negros, esas sonrisas de un negro, claro, es que ¿qué es lo primero que hace el mercader de esclavos, el comprador de esclavos? Y es algo de lo que Franklin, pues bueno, en fin, Franklin tenía alguno de estos manuales en su biblioteca. Otra cosa, naturalmente, es que los tuviera para usarlos. Washington, en cambio, sí. Washington, que por cierto, tenía casi todos los dientes sustituidos. ¿Qué es lo primero que hacen los mercaderes de esclavos? Verles los dientes. Los dientes es el tótem, la dentición de un esclavo negro es el tótem de los esclavistas blancos. Bueno, pues resulta que los orientales también admiran esta dentición y habían hecho marca, habían hecho logotipo, habían hecho publicidad de una pasta de dientes con este tótem estético que son los dientes de los negros. Y llegó el momento en el que consideraron que eso era racista, que ese estereotipo de un negro sonriendo con esa ancha dentición nacarada y completamente alba, nívea, purísima, era racista. Entonces lo primero que hicieron fue blanquearlo. De negro pasó a ser blanco y luego directamente lo suprimieron. Bueno, primero lo hicieron menos caricaturesco y luego lo hicieron blanco. Y luego en algunas cajas ya no había logotipo, pero en las que persistió era blanco. Así que luchar contra el racismo consiste en eliminar la figura de un hombre negro y convertirla en blanco. O sea, del blanqueamiento dental se pasa al blanqueamiento humano. Al blanqueamiento racial. Es decir, ellos consideraron que era acabar con el racismo que el negro pasara a ser un blanco, que es como lo de entran un negro, un chino y un indio. No, se van fuera de aquí, venga, largo de aquí. Yo no estoy seguro de que esto realmente sea antirracista. Tengo mis serias dudas. Y en ese espíritu, el autor que voy a presentar hoy haría llorar a moco tendido a los bebés PC, a los niños
políticamente correctos, porque al margen de un libro que también les haría llorar, al margen de un volumen que tiene sobre el verdadero Nixon, aparte de un libro que tiene sobre el presidente Nixon, los libros, la obra de Henry Daniel Spalding se pueden contar a manera de chiste. Entran un judío, un irlandés, un negro y un italiano. Y claro, en este preciso instante ya estarían todos los niños llorando de manera desconsolada, y habría que decirles, para que dejaran de llorar, que el italiano se fuera a su casa por donde hubiera venido, el negro también, y el irlandés, y que cada uno estuviera en su casa sin molestar a nadie, y que hubiera, como dice Barney, el borracho Barney en Los Simpsons, un cielo para los chinos, un cielo para los rusos, y que así todos estarán más contentos. Curiosamente, ese temor por el racismo de nuestros días lleva a la supresión de lo que se entiende como raza, como etnia o como cultura, de lo que, bueno, naturalmente habrá que hablar de una manera mucho más precisa. Pero vamos, que esto sería la tortura, esto sería maltrato infantil de bebés PC, porque no podrían tolerar que hubiera judíos caracterizados como tales, o irlandeses, etc. Bueno, este es, que yo sepa, el primer libro de Spalding en esta exhibición, en esta demostración de su amplísima colección de folclore y folclore humorístico. Pues supongo que tendría fichas, muchísimos libros, que por cierto no sé dónde habrán acabado, porque bueno, ahora veremos las solapas y las contraportadas, pero en muchas de ellas se dice que Spalding, bueno, en las últimas, se dice que sigue trabajando y que sigue ampliando casi día a día su colosal colección de libros, de notas, de fichas, de caricaturas, de material humorístico. Y no sé dónde habrá acabado todo eso, porque para saber que Spalding murió en 1999, que es un dato que no dan, como hay muchos libros digitalizados, las fichas de los autores también están digitalizadas. Según esas fichas, Spalding vive y tiene ahora 106 años. Pero por lo que he podido ver, murió en 1999, y lo he podido ver casi rastreando las guías telefónicas de cuando, claro, esto también es de otro tiempo, cuando se podía saber dónde vivía alguien. Que me parece bien que eso ya no exista, porque la gente no es que esté más loca que antes, que yo creo que sigue igual de loca, pero puede viajar con más facilidad. Así que me parece muy bien que eso se haya limitado, y que si yo me puedo enterar de dónde ha ido viviendo, además de la calle donde ha ido viviendo Spalding, ya no pueda pasar nada porque ha fallecido. Además, sobre todo estuve viviendo en California, y estuve viviendo en lugares tan extraños como Tarzana, que espero que no tenga que ver con Tarzanete, con los Tarzanetes, y bueno, California, lo que es el área en general de California. A pesar de que la orientación de su obra es claramente neoyorquina. Y bueno, así empieza la biografía que aparece en su Enciclopedia del Humor Judío desde los tiempos bíblicos hasta la era moderna. Henry Daniel Spalding, aquí aparece una fotografía. Henry Daniel Spalding nació en 1915 en el lado oeste, en el East Side de Nueva York, en lo que él llama un trozo trasplantado de Europa. Hijo de padres inmigrantes, su educación terminó a la edad de 12 años. Bueno, se ha dedicado a oficios prácticos. No estoy muy... Bueno, yo quizá... No estoy muy seguro y no aparece claro de ninguna manera. Pero sabemos que no es negro, sabemos que no es italiano, y no creo que sea irlandés. Por lo tanto, por la biografía llena de trabajos prácticos, vendió bolsas de compra y chefs y velas. Entiendo
que de todos los colectivos de los que extracta y comenta el folclore humorístico, el judío es el que puede estar más cerca de su biografía, aunque no me queda claro. Pero negro sabemos que no es, que el folclore negro no lo trata de primera mano. Luego habla de las revistas en las que ha participado y editado. Ha editado las revistas DJ, Disc y Top Ten. O sea, es también una persona importante en el mundo de la música, como bueno, se acredita en su folclore negro y de una manera oblicua en su humor italiano. Se nos dice que es miembro de Mensa, que es esa asociación de gente muy muy inteligente, que ha enseñado en la Universidad de Nueva York. Bueno, esta es la biografía que aparece en este primer volumen colectáneo de humorismo, que es la Enciclopedia del Humor Judío, que por cierto tiene unas cubiertas hechas polvo y voy a retirarlas, y por dentro resulta que es naranja. El azul lo entendemos, el color que está en el Taled, el color que aparece en algunas prendas ceremoniales judaicas y que ha pasado a la bandera de Israel. El azul lo entendemos, pero el naranja interior solo me puede remitir a una especie de profecía de la simpatía que Trump tuvo por Israel y el reconocimiento que hizo de Jerusalén como la capital del Estado de Israel. No sé, es naranja, es azul por fuera, pero naranja por dentro. Bueno, este libro, desde antes de su primera página, ya nos confirma el entusiasmo y el predicamento que ha tenido este volumen entre los judíos. Porque, al margen de que yo al comprarlo vi alguna crítica, vi algún comentario de algún lector que decía que este libro había estado años con su familia, que lo consideraban una valiosísima herencia cultural, que lo tenían como un tesoro familiar. Muchas familias judías se han divertido, se han entusiasmado con esta enciclopedia y por supuesto muchos humoristas judíos han bebido de ella y han recreado, han hecho renacer viejos elementos, viejos cuentos del folclore hebraico. Y una prueba de ese interés es que este libro perteneció al Colegio Hebreo de Glasgow. Es algo internacional, no es solo en Estados Unidos, no es solo, por supuesto, en el área de Nueva York, no es solo en la ciudad de Nueva York. Y, caramba, esto en realidad se lo dio el Colegio Hebreo de Glasgow a su alumna Susan Cohen, Susan Cohen, con Z, en el curso 1977 a 1978, creo que no estoy revelando datos muy, muy privados, por el director, que por cierto también se apellida Cohen, bueno, por el director como segundo premio. Como segundo premio no se dice de qué, pero vamos, que una institución... por lo tanto, esto no es un libro del que la biblioteca del Colegio Hebreo de Glasgow se haya deshecho, no, sino que es un libro que el Colegio Hebreo de Glasgow consideró lo suficientemente noble para convertirlo en premio para una alumna judía en una institución judía. Así que este libro se considere ofensivo está bastante fuera de lugar. Los judíos que durante décadas han leído este libro están en general entusiasmados, realmente entusiasmados. Hay una duda que tengo a propósito de que realmente Spalding pudiera pertenecer a la comunidad judía, y supongo probablemente no, y es que necesita a Dorothy Rochmis para que haga un glosario de Yiddish. Este libro tiene un glosario no muy extenso, pero sí muy preciso. Son unas páginas de Yiddish. Imagino que algo de hebreo también habrá, pero sobre todo, claro, tratándose de Nueva York,
Esto es humor, bueno, por supuesto, esto es humor judío, pero es humor judío de Nueva York. Esto es en su inmensa mayoría humor askenazí. Esto es humor askenazí. Sí, sí, judío, pero europeo y estadounidense. Esto no es... Aquí va a haber muy poco humor misraquí, desde luego. Bueno, pues hay palabras que son... por ejemplo, Schnorr y Schnorrer. Esta es una palabra muy importante, claro. Schnorrer, alguien que pide. Es importante, desde luego, para entender a Zangwill, que está aquí la obra completa de Zangwill firmada por el autor. Son pocas páginas, pero son cosas que hay que saber. Bueno, aquí está, por ejemplo, Cohen, un sacerdote, que quede claro. Bueno, este libro no es una enciclopedia al uso, no es un libro académico, en realidad. Yo esperaba, al ver en la portada esto desde los tiempos bíblicos hasta la Edad Moderna, yo me esperaba muchas referencias, muchos números citando el Talmud, pero no, es más bien una obra oral, es una obra de conocimiento oral, y sí hay muchas cosas que proceden de fuentes librescas, pero la inmensa mayoría del libro procede de lo que podía haber escuchado Henry Spalding como antropólogo, o simplemente como oyente en Nueva York. Digamos que esto es el folclore universal judaico escuchado en Nueva York. Miles de años de tradición literaria humorística judía, hebrea y yiddish, tanto hebrea como yiddish, como en otras lenguas, pero pasada por la oralidad de Nueva York. Así que no se esperen muchas referencias académicas, porque la inmensa mayoría es simplemente una colección de chistes. ¿Y qué valor tiene esto entonces si no nos da la fuente, el libro en el que aparece la página, el capítulo? Bueno, es una colección hecha por un buen escritor en Nueva York, en una época para nosotros ya bastante remota, y esto nos permite nos permite convertirlo en fuente, este libro es fuente el mismo, de una tradición de humoristas neoyorquinos que no es desde luego modesta ni pequeña. Es de 1969. La Enciclopedia del Humor Judaico es de 1969 y esto es una reimpresión, es la quinta reimpresión de 1976. Es decir, es un libro que nos remonta a 1969 y que nos presenta el estado de la cuestión del humor judío y de lo que se sabe de tradición milenaria literaria humorística judía en Nueva York, en fecha tan remota. Encontramos tópicos muy antiguos, bueno, algunos más antiguos que otros. Por ejemplo, encontramos los chistes sobre los hombres sabios de Chełm, en Polonia, que para los que los lean los encontrarán idénticos, y algunos plenamente idénticos, con nuestros chistes de Lepe, con los chistes que supongo que desde fecha no muy antigua se cuentan sobre los habitantes de Lepe, en Huelva, donde se cultiva el fresón, etc. Y tiene que ser reciente porque, claro, lo que se decía de ellos hasta hace muy poco era todo lo contrario, y se hablaba de ser más listo que Lepe, pero se decía más por un ciudadano en concreto, por un local concreto que, bueno, del que se dice que le jugó al rey de Inglaterra, se jugó con el rey de Inglaterra todas las rentas del reino durante un día y se hizo plenamente rico. Lo que no sé es que apostó él contra la apuesta del rey. Pero bueno, Lepe se asociaba con una desmedida inteligencia, pero se hicieron populares los chistes de Lepe, que son, esa tradición que se atribuye también a los hombres sabios de Chełm, a Yuha o a Goja en el mundo árabe. Son universales. Lo que vamos a encontrar aquí, encima sin fecha, sin página, lo que vamos a encontrar son chistes que podemos encontrar en cualquier otro folclore. ¿Qué valor tienen? Pues el valor que tienen como integrantes de una obra que es fuente en sí misma.
el predicamento enorme que tiene este libro ya nos deja bastante claro que muchos humoristas han tomado este libro como modelo y que si rastreamos el origen de algunos de sus chistes, de algunas de sus obras, vamos a encontrar esta enciclopedia del humor judaico. Pero curiosamente, esta su primera obra quizás sea la de... Aquí están los sabios de Geum, los sabios de Geum, el capítulo 12. Y no tiene nombre, no tiene procedencia, no tiene... simplemente lo cuenta, son cosas que se cuentan en Nueva York. Así que de la colección de folclore humorístico de Spalding, quizá esta sea la que menos valor tiene y sin embargo es apreciadísima por los eruditos, por los estudiosos judíos, hasta el punto de, ya se ha visto, hasta el punto de que el colegio hebraico de Glasgow lo considere un premio para incentivar y para dar coraje a sus... bueno, para dar coraje, qué anglicismo, para dar coraje es irritarlos. Aunque hay cosas que en España son algo que no son en América. Dar pena aquí es ser lamentable, en muchos países de Iberoamérica es dar vergüenza. Bueno, animar, para incentivar, para estimular a los alumnos judíos a una verdadera erudición hebraica, este libro se considera un premio adecuado. Pero ya digo que no es el mejor de los libros, es muy completo, está editado por cierto por Jonathan David Publishers en Nueva York, al igual que el resto de los libros que vamos a ver. Este es el primero de la colección. Y ya digo, no es lo suficientemente académico. Pero este, en cambio, el lilt del irlandés, sí, es de la misma editorial. Este ya tiene fuentes. Aunque la inmensa mayoría siguen siendo chistes de procedencia no identificados, hay mucha más presencia del autor, que hace ensayos y estudios críticos ante cada capítulo temático, y hay muchísima obra de autores clásicos. Esto ya es una antología literaria. Tiene su índice de nombres, etc. Bueno, y otro retrato. Claro, esto ha crecido. Dice, en 1969, el señor Spalding publicó su Enciclopedia del Humor Judío, que ha tenido desde entonces muchas ediciones, ha tenido un enorme predicamento entre los judíos. En 1972, después de muchos años de investigación y edición, bueno, vale, lo he puesto en desorden, su Enciclopedia del Folclore y Humor Negro. Así que, bien, vamos a hacerlo en orden. Después del humor judío, que es una comunidad con la que no sé si él está vinculado o no, hizo esta Enciclopedia del Humor Negro, con la que evidentemente, bueno, este señor no es negro. Yo sé que hemos llegado a un grado de culto a la identidad tal que ha habido políticas y personalidades en Estados Unidos que han declarado ser negras o ser aborígenes, amerindias, ser de raza amerindia, y nadie se lo ha discutido. Nadie se lo ha discutido, a pesar de ser perfectamente blancas, porque les parecería racista entrar ahí. Ni siquiera en este mundo de la identidad autodefinida podríamos considerar a Spalding negro. Así que está aquí hablando de una cultura que no es la suya, y a diferencia del resto de sus libros, en los que hay un apéndice, un glosario, en el volumen sobre folclore y humor negro no lo hay. Tiene una introducción de Mason Breuer, pero no tiene un apéndice. Es decir, en todos estos libros se remite y se apoya en una autoridad experta en la cultura que trata. Aquí está Mason Breuer, en la Universidad del Este de Texas. Tiene un prólogo de una autoridad en esta cultura, donde se traza el origen, la historia, pero no hay
no hay glosario. El glosario en una obra sobre folclore negro sería bastante problemático, complicado, porque por un lado está el inglés hablado